Pablo Milanés, aplausos para el cantautor cubano y aplausos también para nuestra invitada que acaba de llegar, Gabriela Mordecki. Buen día y bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Vos también sos de los que aplaudís a Pablo Milanés, por ejemplo? Sí, totalmente. Buena onda con el, sí, con el Pablo. Un genio. Bien, bien. La nueva trova cubana, que de nueva ya no tiene nada, ¿no? Bueno, pero fue nueva en su momento, Sí, y la claro. verdad que... No, pero me refiero a que el nombre quedó bueno. la nueva. Bueno, la pero hay nueva muchas trova. cosas que quedan con ese nombre, ¿no? Y va pasando el tiempo. Y Gabriela, yo decía hoy más temprano anunciando tu visita que bueno, primero que los asuntos económicos siempre son de importancia, y segundo que desde hace ya mucho tiempo los temas vinculados a la economía, no digo que con mucha profundidad ni mucho menos, pero se han vuelto más el manejo de los mismos, el conocimiento se ha vuelto mucho más masivo que, yo qué sé, 50 años atrás. ¿Podemos coincidir en esto? Bueno, no sé, no tengo ese punto de comparación de tan atrás cómo se manejaba. ¿No tenés la sensación que...? Bueno, yo creo que los temas económicos entran y salen de la agenda de acuerdo con cómo le va a la economía. Por lo menos uno lo siente en cómo los periodistas también reclaman las opiniones, ¿no? Cuando las cosas van bien y todo está como caminando sobre ruedas, no hay... Se llama menos a los economistas. Mucho menos. O sea, ahí como que no hay novedad, ¿no? Pero bueno, si aparece un dato de inflación que se fue para arriba, el dólar sube, la economía crece menos, ahí es que aparecen nuevamente las consultas. Además estamos, bueno, en un año electoral, entonces esos temas, claro que siempre están en la agenda en general, pero yo tengo esa percepción de que son temas como que sí entran y salen, ¿no? Porque bueno, el interés y la preocupación por los temas económicos de la gente en general, claro, que tiene que ver con momentos en los que empiezan a haber problemas o el mercado laboral no funciona tan bien, hay más desempleo, etcétera. Claro, eso preocupa a la gente, ¿no? Bueno, entonces vamos a situarnos en ese aspecto porque se dieron a conocer días atrás los datos a propósito del crecimiento de la economía del año pasado, y fue muy interesante, te diría que hasta gracioso incluso de ver, porque cada uno hacía, incluso había una tapa del diario El País, una tapa de La República, que ya sabemos, ven el mundo, el país y todo de manera distinta. Exacto, ¿no? sí. Pero entonces uno que La República decía palabras más, palabras menos. Uruguay volvió a crecer por 25 millones de años consecutivos. Creo que es número 16. Sí, claro, porque van todos los del gobierno del Frente Amplio más uno o dos últimos de Jorge 2003 Valle, y 2004 ya la economía empieza a crecer, en 2003. Bueno, y también haciendo hincapié que esto ocurre mientras los vecinos poderosos, y que toda la vida nos han dicho, inciden mucho en nuestra economía. Totalmente. Sin embargo, no solo no les ocurre eso, sino que les ocurre desde hace mucho tiempo ya todo lo contrario. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces el subrayado esfuerzo de Uruguay, que aún así se las ingenia para crecer. Y por otro lado estaba, y lo que es absolutamente cierto, objetivamente cierto. Totalmente. Y después estaba otro hincapié, también objetivamente cierto, que en el crecimiento del año pasado, el último tramo del año, la economía no creció, ¿no? Exacto. Entonces lo que podemos estar, se hablaba incluso, hay algunos conceptos que también te pido que como docente nos ayudes a entender, de ya no solo estancamiento, sino incluso recesión. ¿No es cierto? Bueno, Sí, entonces, ¿qué hacemos? Porque más allá de las ideas que vos tengas sobre la vida, incluso las expectativas que vos tengas sobre las próximas elecciones, acá ni vos ni yo estamos para arrastrar ni rascar votos de para un lado ni para otro, sino a la gente le decimos, bueno, que por lo menos darle insumos conceptuales, ¿verdad? ¿Qué hacemos con este...? Sí, bueno, ¿qué es la verdad y cuál es la mentira, si es que se puede llevar esos términos? Es verdad las dos cosas. La economía uruguaya, o sea, hay una cuestión, ¿no? Salió el dato del PIB. ¿Qué es lo que el PIB representa? Es el crecimiento de cualquier economía durante un año, y normalmente lo que se hace es comparar ese dato, ¿no? que nos da un número, con el nivel del año anterior. Entonces ahí, en esa comparación, la economía uruguaya creció 1,6%. O sea, si uno hace el promedio de 2018 contra el promedio de 2017, la economía creció 1,6. Ahora,
también es interesante ver cómo fue la trayectoria adentro del año, qué pasó en los distintos trimestres. Exacto, porque también es cierto que se miden por trimestre las cosas. Exactamente, ¿verdad? los datos salen por trimestralmente. El Banco Central, que es el organismo que elabora y difunde esta información en nuestro país, trimestralmente nos da a conocer. Entonces este último dato fue el último trimestre del año pasado más el promedio del año. Lo que sucede además es que el Banco Central siempre revisa la información que había dado antes. Entonces los trimestres anteriores que no habían dado caída, los revisó y dieron algo menos de lo que habían dado de crecimiento, ¿no? Trimestres del año pasado. Claro, lo que sucede también es que hay otra forma de medir cómo nosotros podemos comparar el cuarto trimestre con el tercer trimestre. Así como vienen los datos, no podemos, porque tienen lo que se llama estacionalidad. Claro. O sea, la economía normalmente tiene más actividad en el último trimestre del año que en el anterior. Entonces, si los comparamos, siempre va a dar crecimiento. Claro. Entonces, hay unos procedimientos estadísticos por los cuales se le quita esa estacionalidad a las series y aparecen estos datos que se llaman desestacionalizados. Entonces, ahí sí podemos comparar un trimestre con el inmediato anterior. En esa medición hubo crecimiento en el primer trimestre de 2018 respecto a diciembre, pero en todos los trimestres subsiguientes el crecimiento fue 0 en el segundo, menos 0,1 y menos 0,1 en los dos subsiguientes. Ajá. O sea, en realidad, como es un procedimiento estadístico, no podemos decir que 0,1 sea diferente de 0. En realidad, tampoco es que podemos decir hay recesión, porque bueno, hay un concepto también de recesión técnica, es que si tenemos dos trimestres consecutivos de caída en esta medición desestacionalizada, se constituye recesión técnica. Lo que sucede es que como el valor fue tan pequeño, menos 0,1, tampoco podemos decir hay recesión. O sea, lo que está en la economía evidentemente es estancada. O sea, creció el primer trimestre y después se quedó ahí. Pero cuando hacemos el promedio entonces de todo ese año respecto al anterior, igual da que subió. Porque bueno, fue subiendo y el último, incluso el primer trimestre de 2018 tuvo un crecimiento interesante. Ahora, ¿qué es lo que está por detrás? ¿Qué fue lo que nos afectó para que la economía que empezó el año bien se paralizó? Y bueno, recordemos, fin de abril del año pasado, Argentina hay una corrida contra el peso, el dólar crece enormemente, eso los obliga a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario, hacen un ajuste durísimo, la economía empieza a caer y cae a tasas bien importantes. Entonces el turismo prácticamente se paraliza el año pasado de argentinos, ¿no? Pero bueno, son el 65%. Igual esa circunstancia se da una vez terminada la temporada, por otra parte la mejor de la historia. Claro. Por lo tanto, eso da la sensación que si bien pudo haber incidido, no tuvo una incidencia enorme, porque no es que en agosto vienen tantos argentinos. Bueno, pero ¿no? Más o menos la mitad de los turistas vienen en la temporada y el resto vienen durante el año. O sea, es claro. Importante el año. O sea, por eso tuvimos un primer trimestre muy bueno. Sí, claro. Por eso, entre otras cosas. También hubo otro factor que fue la mala zafra de la soja el año pasado. Hubo una sequía importante durante el verano que afectó, o sea, fue buena para el turismo porque tuvimos mucho sol, etcétera. Sí. Estoy hablando del verano de 2018, sí, ¿no? Precisamente. No, este último no. Y entonces la zafra, los rendimientos fueron malos, la zafra fue muy mala y entonces eso hoy en día afecta también la economía en la parte agrícola, las exportaciones y además todo el comercio que está relacionado también con exportaciones, etcétera. Entonces la suba del dólar en Argentina provocó también un movimiento al alza en Uruguay del dólar
y eso automáticamente hace que el consumo se contraiga, porque bueno, gran parte de nuestro consumo es en dólares. Entonces se podría decir, siguiendo esta narración de los hechos, que el freno en el crecimiento, el estancamiento, o incluso estos que algunos llaman, vos crees que un tanto en forma apresurada, la recesión tiene que ver con factores exógenos que vienen del afuera. Total, sí, total. O sea, vamos a tener una cosa en clara, ya la economía venía creciendo a ritmos mucho menores a partir de, no sé, 2015, aquel crecimiento de tasas de más del 5%, ya no, se había terminado. La situación internacional y bueno, y regional, ¿no? Recordemos, fin de 2015 asume Macri, ¿no? En Brasil, además, Brasil venía, o sea, por otro lado, ¿no? Era nuestro principal socio comercial Brasil para bienes. Cae 3 años consecutivos con todos los problemas que tuvo el gobierno de Dilma Rousseff hasta que la destituyen. Luego viene Temer y la economía tampoco sale a flote. Este año empieza con, ¿no?, Bolsonaro, con aparentemente los mercados le sonreían, etcétera. Sin embargo, las inconsistencias dentro de su propio gobierno, la falta de apoyo parlamentario para impulsar las reformas o las leyes que pretende no lo están ayudando. Entonces, sin ningún acá no es que estoy diciendo está bien o mal lo que él propone, simplemente es un gobierno que no logra avanzar, y entonces la economía tampoco, o sea, los inversores posibles que podían ¿no?, decir, bueno, vamos a apostar, están esperando a ver. Entonces, la economía brasileña tampoco nos está ayudando. El año pasado no nos ayudó, y este año parece que tampoco, ¿no? Y en ese sentido, justamente pensando en lo que hacen los vecinos grandes nuestros, ¿en qué está aquella cosa que también habíamos aprendido a aceptar? Es que si bien históricamente Uruguay ha tenido economías muy dependientes del Brasil y la Argentina, también era cierto que post-crisis, porque Uruguay un poco aprendió, porque un poco se vio obligado, porque también lejos del relato que muchas veces se hace, Uruguay empezó a diversificar un poco más el vínculo con el planeta. Sí. Nos habíamos vuelto un tanto más independientes, claro, que ellos. Es que somos mucho más independientes. Nuestras exportaciones de bienes antes del 2002 iban, no sé, el 50% a Argentina y Brasil, y hoy en día van, no sé, el 22%. En turismo, si bien diversificamos un poco, igualmente somos dependientes de Argentina y Brasil. Ahí es mucho más difícil. Bueno, pero es un sector importante y pesa mucho, sobre todo en lo que tiene que ver, bueno, con comercio, con, ¿no?, todo el flujo turístico es muy importante, sobre todo en el primer trimestre del año. Si bien nos diversificamos en destinos, nosotros le exportamos a estos nuevos destinos fuera de la región. ¿Qué les exportamos? Básicamente commodities, ¿no? O sea, productos con poco nivel de elaboración. Carne vacuna, soja, arroz, maíz, trigo ya es mucho menos, lácteos también. Lácteos, lo que exportamos es leche en polvo, a granel, no, digamos, no es que a Brasil nosotros podemos entrar con la cajita de leche larga vida, pero al mundo le exportamos leche en polvo a granel, que también es un commodity, ¿no? Entonces, cuando en esos años que tú mencionabas, ¿no?, con el pico más alto en 2007, pero luego siguen, o sea, los precios 2008, la crisis internacional, luego los precios internacionales se recuperan. Entonces nosotros vendíamos al mundo a precios muy buenos, y teníamos acá, entonces, claro, cuando el productor ve muy buenos precios, invierte, aumenta la producción, y eso nos ayudaba. Ahora, en un contexto del mundo no tan bueno, con precios internacionales
mucho más deprimidos que en aquellas épocas. No es que estén mal, si los comparamos, claro, con 2005, igual son mejores, pero si lo comparamos con hace 4 años, claro, son mucho menores. Entonces, eso es un factor importante, o sea que, ¿qué colocamos? Faltó, ¿no?, comentar qué colocamos en la región, qué exportamos al Mercosur, Argentina y Brasil. Y bueno, a ellos sí les exportamos productos más provenientes de la industria plástica, la metalmecánica, la industria química. Pero bueno, claro, con las economías de Argentina y Brasil tan debilitadas, esas exportaciones se resintieron muchísimo. Y no quiere decir que sean exportaciones que tengan un altísimo grado de tecnológico, no. Exportamos automóviles, importamos los kits, los armamos y se los exportamos, y las empresas esas se instalan aquí porque tenemos los convenios que favorecen que puedan no entrar sin aranceles a estos mercados interesantes. Y en este contexto de lo que señalás, y entonces subrayando una vez más que Uruguay se ha vuelto un poco más independiente de Brasil y Argentina, sí, con relación al pasado. Uno de los asuntos por los cuales Uruguay le había empezado a ir bien, tal como señalabas, es que, digamos, todo lo que Uruguay en líneas generales producía era comprado por otros y a muy buen precio, ¿no? Ahora bien, y eso, a pesar de que buen porcentaje de todo eso eran commodities que no tienen lo que se llama el valor agregado, que en general da... Tienen, pero menos, digamos, ¿no? En menor proporción, claro, que otras, ¿verdad? Ahora bien, en ese contexto aparece otra vez en escena el famoso tema de la competitividad uruguaya, a propósito incluso del valor del peso, del famoso para algunos atraso cambiario y la mar en coche, que hace que nuestros productos se vuelvan menos competitivos. ¿Podemos decir que Uruguay dejó de venderle a otros mercados algunos de estos productos que ya hemos mencionado, porque de pronto esos otros mercados ahora prefieren comprarle porque también se dice a Brasil y Argentina, que estarían más competitivos que nosotros? Es decir, $1, que igual se ha vuelto bastante más caro que tiempo atrás, ¿no? Pero que luce un poco más barato que, por ejemplo, que Argentina, está frenando la posibilidad que Uruguay se vuelva más competitivo y por ende que venda más y mejor sus productos al exterior. Bueno, nosotros hemos hecho diversos estudios para analizar este tema, porque evidentemente nosotros es la universidad, desde el instituto, claro, el instituto, y hay otros trabajos de otros centros de investigación que apuntan hacia el mismo lugar, en el sentido de que en realidad no es que las exportaciones, no es que se deja de exportar, sino que el factor relevante es qué es cómo es la rentabilidad del exportador. La rentabilidad o sea, nosotros para exportar somos un país tomador de precios. Nuestro precio nos viene dado y nosotros lo que hacemos es, bueno, de acuerdo a la oferta que hay, como básicamente son productos agropecuarios, bueno, tienen lo que puede hacer el productor puede ser que si ve que los precios están menos, y bueno, planta menos, y entonces tendremos una zafra menor, pero una vez que está la producción, a veces la retrasan pensando, bueno, capaz que en unos meses sube, entonces, pero hay que ver el costo de almacenamiento, ¿no? Ahí hay esas ecuaciones. Con la carne, algo similar, ¿no? O sea, las empresas tienen, en realidad es más rígido ahí porque, ¿no? Tú tenés un stock que para estar listo para la venta pasa 3 años por lo menos. Entonces, bueno, el empresario tiene que llevarlo a faena. A veces, y lo que sucedió, creo recordar el año pasado con la sequía, es que muchos adelantaron faena, porque lo que hace la sequía es que te aumenta el costo de alimentar a los animales, claro, ¿no? Porque ya el pasto no lo tenés, entonces hay que comprar, claro, hay que darle eso otra cosa, o mandarlos a faenar antes de que pierdan peso. Entonces a veces y bueno, y después reconstruir el stock lleva su tiempo. Por eso, digamos, no es que sean procesos
claro que el dólar es importante, pero el dólar en Uruguay hay que tener claro, no afecta solo a los exportadores. Claro. El dólar en Uruguay es una variable muy importante para toda la economía. Nosotros tenemos deudores en dólares. ¿Quién es el principal deudor en dólares? El Estado. La mitad de la deuda pública es en dólares. Bueno, curiosamente, hasta se podría decir paradójicamente, o es más, irónicamente, muchos de los productores agropecuarios deben en dólares, ¿no? Claro. Y si subimos el dólar, también sería una mala noticia para ellos en la medida que tengan la intención de pagar, ¿no? Sí, no, claro. O sea, es que justamente todos los exportadores en general se endeudan en dólares porque, bueno, es la moneda en la cual ellos reciben sus ingresos, ¿no? Entonces es la lógica. No solamente son deudores en dólares, también importan insumos que están en dólares. Entonces, o sea, no está claro que si subiera el dólar sería tan claramente una buena noticia. No. Además de que incide en la inflación, ¿o no? Por supuesto, incide mucho en la inflación, no sé, una cantidad de productos que directamente sus precios están en dólares en la inflación, pero además, como decía, hay muchos insumos. Uruguay es un país que, bueno, muy pequeño, depende mucho de insumos importados, y entonces esa parte se encarece cuando sube el dólar. Bueno, el dólar que va por otra parte, en el último año ha subido bastante en Uruguay, ¿no es cierto? Ha subido, sí, claro. Claro, no tanto como Argentina, y quizás por ahí viene como pero lo de Argentina claro, luce como un problema, ¿no? Pero lógico, Argentina está en una crisis muy profunda, no podemos... Y además Argentina tiene una inflación de alrededor del 50% al año ya, casi. Vamos a una breve pausa, y al regreso me gustaría también hablar de otro asunto que tiene que ver con qué ha pasado con otro factor de crecimiento que, a menos que me lo corrijas, que también hubo en los últimos años, que tiene que ver con las famosas inversiones, ¿verdad? Y si es que se han frenado, y si se han frenado porque Uruguay ha dejado de ser seductor para las inversiones, o hay que encontrar las razones por otro lado. Y en este matete de cosas, también es cierto que la economía uruguaya, aún con subrayada lentitud, siguió creciendo, pero sin embargo empezó a bajar la ocupación, empezó a bajar la desocupación, ¿no es cierto? A subir la desocupación. Sí, es verdad. Y eso luce, cualquiera lo entiende, además es la variable de la economía que más y primero afecta a los ciudadanos. Mi papá se quedó sin trabajo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo venimos barajando y por dónde estarían los grandes desafíos del próximo gobierno? Que yo les recuerdo a todos que se va a instalar en Uruguay en menos de un año. Sí, totalmente. Abrís, cerrá los ojos y cuando abrís ya hay un nuevo presidente. Sí. Estamos con Gabriela Mordecki, estamos poniendo la mañana en camino. Estamos poniendo la mañana en camino, último tramo de la conversación con la economista Gabriela Mordecki a propósito de estos temas vinculados a la economía. Y antes de la pausa, una de las cosas que te dejé planteado es ¿cuál ha sido el derrotero de las inversiones en nuestro país, verdad? Que también habían alcanzado cierto desarrollo, aparentemente, durante el primero y segundo gobierno del Frente Amplio, sí, promoviendo entonces los buenos guarismos de crecimiento económico, y ahora la impresión es que se han frenado. ¿Por qué motivo? Primero, si eso es cierto, lo primero, que por las inversiones también hubo crecimiento económico. Segundo, si se han frenado. Y tercero, ¿cuáles serían las razones? Sí, las dos cosas son ciertas, o sea, las inversiones habían aumentado en forma muy importante durante toda esta década, digamos, de estos crecimientos tan fabulosos que tuvimos, en parte muy apoyada en lo que se llama la inversión extranjera directa, o sea, inversión extranjera que ingresa al país. ¿Por qué? Bueno, porque ve estos negocios tan interesantes, gran parte de los cuales miran la demanda de Argentina y Brasil, porque una empresa, salvo otras empresas como las de pasta de celulosa, que lo que miran es la materia prima disponible, o también a la industria frigorífica. Hubo muchísima inversión extranjera que vino a comprar y a poner nuevos frigoríficos porque ven, sí, tenemos una materia prima de excelente calidad, pero ahí sí le exportan a los mercados del mundo. Queda clarísimo. O bien, porque tenemos buenos árboles, por decirlo así, y además gobiernos creíbles también, que eso siempre ayuda, ¿no? Todo eso. Claro, no. Yo creo que eso es muy importante. O sea, ¿por qué una empresa que le va a vender a Brasil se instala acá y no en Brasil? Claro. Y bueno, porque tal vez tenemos, algunas leyes
que promueven las inversiones, que les dan beneficios. Tenemos acuerdos comerciales que les interesantes, con algunos regímenes como admisión temporaria que permiten importar sin pagar impuestos para reexportar, sí, etcétera. Y además porque tenemos instituciones firmes, tenemos un gobierno creíble, con un sistema democrático que le da seguridad de que las normas se van a mantener, de que no vamos de un día para el otro cambiar todo. Sí, o incluso cambiando el gobierno, que hay cosas que se respetan, ¿verdad? Que se respetan. Y luego, bueno, también está el tema de la corrupción, en las cuales Uruguay, por suerte, está en los mejores lugares en general en los rankings, porque bueno, sí, claro, muchas empresas también ven ese tema. Entonces, Uruguay, país pequeño, ¿cómo hace para atraer estas mega inversiones? Bueno, es fundamental mantener todo este beneficio. Ahora, ¿y qué ha pasado entonces en los últimos 5 años? Y bueno, es esto, o sea, lo que veníamos hablando, ¿no? Todas las inversiones que venían mirando Argentina y Brasil, bueno, están esperando a ver que pase algo. Ahora yo quiero que lo entienda mi tío abuelo. El señor que vive en Hungría, ¿no? O que no vive en ningún lugar, porque justamente decide, vamos a Uruguay porque o bien tenemos en nuestro rubro ahí buenas calidades, ya sea madera o vacas, o, que se puede sumar a eso, tenemos a un público que pasa frente a nuestra vidriera muy cercano, Argentina o Brasil, buenos mercados, pero que si nos instalamos en Uruguay tenemos otras garantías institucionales de respeto a los acuerdos, etcétera, 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 que hace que tener muy a mano a ellos. Pero claro, cuando a ellos no les va bien, ese es un público que va a tener menos dinero para comprar las cosas vinculadas a mi inversión. Claro, por ahí se puede entender. Exactamente. Ahora, hay algo que quiero entender de verdad, Gabriela. Sí. Cuando se dice todo esto, también se dice que esos inversionistas no les gusta venir a Uruguay, porque en Uruguay la legislación vinculada a los derechos de los trabajadores es tan dura, es tan potente, los trabajadores tienen tanto derecho o tanto poder, insinúan algunos, que hace que, el inversor dice, no, acá no vengo porque me van a hacer mucho paro, me salen muy caros porque ganan demasiado dinero y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y entonces no, me voy a otro sitio. Bueno, escuché a la presidenta de la Unión de Exportadores, o vocera de la Unión de Exportadores del Uruguay, al Paraguay, por ejemplo, ¿no? Como un lugar un poco más apacible para los inversores extranjeros. Sí, bueno, eso en parte es verdad, ¿no? Porque las empresas buscan maximizar beneficios. Claro. Eso es algo que todos aprendemos muy, muy rápidamente. Entonces, ¿cómo se maximizan beneficios? Y bueno, si los precios me vienen dados, entonces yo lo que tengo que hacer es bajar los costos. ¿Y por dónde bajo? ¿Bajo mi rentabilidad? No, bajo lo que, si puedo los sueldos, si puedo los beneficios, etcétera. Que Uruguay sea un país donde estas cuestiones tan fundamentales para la vida de los trabajadores y sus derechos haya sido llevada adelante con los consejos de salario, con legislación que los protege, etcétera. Es un activo que tiene el país. Capaz que hay empresas que lo ven mal, y bueno, me parece que el país como un todo tiene el derecho de decir, bueno, nosotros queremos empresas que inviertan, pero que además respeten estos derechos. Pero más allá del abanico de opiniones que todos podamos tener sobre todas las cosas del planeta, del universo. Sí. La pregunta es, ¿hay alguien que ha medido si es que eso se puede hacer? Lo pregunto de la más absoluta ignorancia. ¿Hay alguien que tiene medido que si Uruguay tuviera una legislación laboral con menos derecho para los trabajadores, las inversiones hubieran sido mucho mayores, por ejemplo? Ese tipo de medida, no sé. Como para explicar eso, ¿no? Lo que conozco, por ejemplo, es unos trabajos que se han hecho vinculados a, digamos, la calidad del empleo en los 90 y en los 2000, digamos, ¿no? Donde dos épocas de gran crecimiento, una
con crecimiento, flexibilizando el mercado de trabajo, ¿no? Porque habían consejos de salario en el 85 se establecen. Del 85 al 90, claro, pero ahí en el 90... No es Administración a la calle. Ahí va. No es que desaparecen, sino que se dejan de homologar, se dejan de convocar y bueno, es una época de mucha flexibilidad, digamos, en ese sentido. Y luego del 2005 que se restablece, ¿no? Eliminando la época de la crisis, que bueno, es una época difícil. Entonces, el crecimiento que se dio en los 90 fue con empeoramiento en ¿Pero un crecimiento de cuánto se puede? Y en la economía, bueno, ahora de memoria no me acuerdo de los números, pero hubo años que se creció, sí, a tasas importantes, ¿no? Hasta el 98 fue el último año de crecimiento en la década de los 90. O sea, administración Lacalle y parte de la administración Sanguinetti, segunda presidencia Sanguinetti. Sí, ahí va, la economía crece. Y eso... Y eso, comparado con cómo creció la economía en los 2000, ahora... del 2005, no sé, al 2014. La economía empezó a crecer un poquito antes del 2005. Sí, pero digamos, no me acuerdo bien cuándo es que analiza el indicador, pero la mejora en los derechos laborales empieza en 2005, 2003 y 2004, no hay ahí ninguna mejora, las mejoras empiezan ahí y claro, la calidad medida por diversos indicadores elaborados de acuerdo a normas internacionales, como la OIT lo mide, etcétera. Esto es algo que se ha medido en gran medida. Después, con respecto a las inversiones, hay algunos trabajos que no sé si lo miran desde el punto de vista tan desde la legislación laboral, sino desde las propias ley de promoción de inversiones, de qué hubiera sucedido si tal o cual cosa. Entonces ahí es que se promovieron algunos cambios incluso en la ley, en algún momento, inclusive en este sentido. O sea, se dijo, bueno, ya al principio, ¿no? La ley ya nos dio más inversiones, pero ahora queremos inversiones con otra calidad. Entonces también se evalúa la cantidad de puestos de trabajo que se crean para poder dar esa promoción. Lógicamente, en este momento, porque la ley de promoción de inversiones lo que hace es, o sea, ¿cuál es la ventaja fundamental? Es que te exonera parte del pago del impuesto a digamos, del IRAE, que es el impuesto a la renta empresarial. Pero para tener el beneficio tenés que tener ganancia. Si no tenés ganancia, no existe ese beneficio porque es simplemente que te lo descontamos de lo que vos ganás. Si no ganás, no. Entonces, como que bueno, claro, las empresas miran y dicen, sí, ahora la situación está complicada, o sea, yo voy a invertir. Claro, ni siquiera voy a tener la chance de ganar. Claro, mirando que para estas tasas de ganancia que puedo obtener, que estoy calculando, no me compensa el beneficio que me va a dar. Entonces, a ver si te sigo. Vos decís que puede lucir un tanto quizás exagerado sostener que si las inversiones cayeron tiene que ver con la acumulación de derechos de los trabajadores. Para mí eso no está para nada comprobado. Es una forma, digamos, de mirar las cosas. Ningún estudio serio concluye esto. Cuando uno analiza las inversiones, es cierto, o sea, las inversiones normalmente, ¿cómo se miden? Se miden como porcentaje del PIB. Esa es como la forma, digamos, más que nos dice más cosas, ¿no? Las inversiones, no sé, estaban ahí cuando 14% del PIB, que es una tasa bajísima, logran digamos, durante los 2000 del aumento, o sea, las inversiones crecen mucho más que el PIB. Entonces llegan, o sea, al 22, 23% del PIB, como en sus momentos máximos, y ahora están en 16%. Y la otra cosa que dijiste al pasar tiene que ver con otro paradigma que cada tanto se dice, muchas veces implícitamente, y tiene que ver con no hablemos de una sociedad. Uruguay, cuando creció también económicamente, pero con mayor flexibilización laboral, o sea, con menos derechos para los trabajadores, ¿no? Sí.
tampoco esto significó mejor calidad de vida de los ciudadanos. De los trabajadores. O sea, bueno, mejor calidad, digamos, la calidad de vida es un concepto un tanto como vago, ¿no? Porque, o sea... Bueno, sacale calidad de vida, que tiene que ver con la ocupación, que tiene que ver con la pérdida de salario real, que tiene que ver, o la recuperación salarial, que tiene que ver con salud, que tiene que ver con derechos. No sé. Inclusive las tasas de desempleo se mantuvieron muy altas durante todos los años 90. Tampoco fue un crecimiento que generó empleo. A pesar de la flexibilización, porque muchas veces... Eso. Sí, no, a pesar de eso. Por eso es como que no hay un contrafáctico porque que me diga, en aquella época se hizo eso y mejoramos. Pero a esto quería llegar. Durante los últimos años, Uruguay, con su crecimiento, incluso con su ampliación de derechos para los asalariados, generó nuevos puestos de trabajo. Esto es objetivo, ¿no? Sí, claro. Se habla de 300.000, no sé si el número es el adecuado. Sí. Pero también es cierto y también es objetivo que en el último tramo, 1 año y medio, 2 quizás, ha habido una subrayada pérdida de puestos de trabajo que se habla de entre 30 y 60.000, no sé en qué número estamos. Sí, por ahí. 50.000, ponele, una cosa así. ¿Tá? Y cuando esto está ocurriendo, uno de los argumentos que se dice es que, claro, está ocurriendo que hay mayor desempleo porque los trabajadores, como han obtenido tantos derechos, se ha vuelto muy rígido el mercado. Sí, bueno, es difícil digamos, de saber en un momento en que estamos, ¿no?, transitando esta especie de estancamiento, ¿no?, donde hay... O sea, ese estancamiento en el promedio de la economía. Hay sectores que igual les está yendo bien y sectores que les está yendo mal, que están cayendo hace tiempo. La industria es uno de ellos. Si uno saca la refinería de ANCAP, que aparece en los datos, pero bueno, hay que sacarlo porque es no digamos que ANCAP produzca más o menos no nos cambia la cantidad de empleados que tiene ANCAP. Entonces el empleo en la industria viene cayendo hace tiempo. Esto tiene que ver con esto que comentábamos antes de los mercados regionales, porque bueno, son a los que gran parte de la industria está mirando. Si a Argentina y a Brasil le fueran mejor, es probable suponer que nuestra industria, que depende de esa bonanza de nuestros vecinos, mejoraría. Esa parte de la industria sí, después hay otras partes que son procesadoras de materias primas, porque nosotros ahí adentro de la industria está la industria láctea, la frigorífica, la molinería, que tiene que ver con el arroz y con el trigo. O sea, nosotros exportamos productos que tienen alguna elaboración y eso también es producción industrial. Entonces tiene que ver si una parte con la exportación o con las ventas a el Mercosur y otra con estos menores precios, esto que estábamos diciendo de la economía mundial, que también está, si bien está creciendo, crece mucho más lentamente que digamos, en la expansión anterior. Inclusive ya se empieza a hablar de una nueva recesión en Estados Unidos para dentro de, no sé, 1 año, 18 meses, lo están proyectando. Entonces como que, bueno, el mundo, Alemania, que era un país que no había visto la crisis, está como también con problemas. Entonces tampoco el mundo fuera de la región está tan dinámico. Entonces, que Uruguay haya logrado no caer como sí sucedió con Argentina y Brasil, yo creo que es algo que hay que valorar en su justa medida, pero eso no quiere decir que podamos hacer milagros. O sea, que podamos recortar el país y ser, no sé, Holanda, o ser Suecia, o sea, estamos acá, en el sur de América del Sur. Gabriela, te dejo por hoy y nos queda pendiente, igual, si bien dentro de poco viene un nuevo presidente, todavía falta para que nos encontremos, porque me parece muy interesante abordar cuáles lucen como los temas de carácter económico-político que definitivamente se ven objetivamente como cierto tema a resolver. Si tiene que ver con la desocupación, si tiene que ver con empleo, si tiene que ver con la matriz productora, si tiene que ver con el déficit fiscal, si tiene que ver con la inflación. Es decir, ¿a qué cosa sí o sí el próximo gobierno deberá echarle si tiene que ver con el endeudamiento, deberá echarle mano? Si tiene que ver con los acuerdos comerciales con sus vecinos, esto implica mirada hacia el Mercosur, acuerdos bilaterales con otras naciones, lo vemos
más temprano que tarde, ¿sí? Dale, perfecto. Bueno, muchas gracias como siempre, No, por Gabriela. favor, A lo mejor nos vemos esta noche viendo a Pablo Milanés. Ojalá. Bueno, señores, nos vamos a la pausa. La economista Gabriela Mordecki nos ayudó a poner la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.